Vamos al segundo bloque de preguntas de las ponencias presentadas por las doctoras María Dolores Espejo, por la doctora Encarnación Pérez Bret, por la doctora Ana María Martín y por la doctora Nora Riani. La moderación de este segundo foro de preguntas está a cargo del doctor Vicente José Carmona Pertus, el vicepresidente de nuestra Fundación FUSEP. El doctor José Vicente Vicente José, perdón, es médico especialista en ginecología y obstetricia, labora en el Hospital Militar Central, es especialista en epidemiología clínica y en bioética. Muchas gracias, doctor Vicente José. Tiene la palabra. Bueno, gracias por las excelentes exposiciones de cada uno de los expositores anteriores. Una pregunta que se lleva a cabo en el chat es que ante la excesiva dependencia técnica, los cuidados proporcionados según la patología se convierten en un aspecto muy personal y o particulares del equipo de salud o médico. ¿Qué recomendaciones nos piden la enfermera María Dolores de cuáles serían esos puntos de equilibrio? Pues, a ver, lo más difícil es el equilibrio, ¿no? Porque es más fácil hablar por mi parte, ¿no? Pero luego se ve la dificultad y eso nos lo ha puesto muy presente en Carna, porque luego ya es plantearte las cosas delante del enfermo y de la familia, ¿no? Y eso es otra situación completamente distinta. Entonces, yo he comentado en la exposición que es muy importante conocer al paciente, saber qué es lo que el paciente tiene, conocer su pronóstico y siempre lo ideal sería conocer al paciente no en una situación muy avanzada cuando llega a la unidad, sino conocerlo mucho antes, ¿no? A veces hay reticencia en pasar al paciente a cuidados paliativos porque se interpreta como ya llega a un final definitivo, ¿no? En poco tiempo, pero no es así. Lo ideal es que el paciente llegue mucho antes, conocerlo y poder saber qué es lo adecuado en esa situación de ese paciente. Bueno, hay que conocer su historia médica, conocer también a su familia y ver qué es lo proporcionado en esa situación. En el caso que presentaba Encarna, contaba mucho la actitud del enfermo, ¿no? Entonces puede parecer proporcionado, como les parecía una actuación, pero cuando aparece cuidados paliativos y lo trata como tal, el paciente cambia y lo proporcionado es algo completamente distinto, ¿no? Entonces, no se puede decir teóricamente cuál es el límite, ¿no? Sí hay que tener en cuenta cosas, como lo que ya he comentado, y hay que valorarlo en cada momento, porque la situación cambia, ¿no? Cambia como patología y cambia pues como actitud del paciente, ¿no? El ejemplo de Encarna me parece que ha sido revelador. Gracias, María Dolores. Gracias. Para cualquiera de los panelistas, hay una pregunta acá muy interesante. ¿Qué desafíos éticos y legales enfrenta la práctica de la sedación paliativa en los actuales sistemas de salud y en el futuro? Entonces, pues alcé la mano de entrada porque sí es un tema que trabajamos mucho. Eh, para mí es absolutamente claro que la sedación paliativa tiene indicaciones de dolor total o después del punto de inflexión, en fase final de vida, y es un manejo farmacológico de infusión, empezando con dosis pues, de medicamentos adecuados, en dosis adecuadas, e ir aumentando a medida que el paciente lo necesite. Para hacer una sedación paliativa, el paciente tiene que estar originalmente consciente. La sedación paliativa no aplica para un paciente ya inconsciente y es completamente indicado, es una gran, importantísima parte de la medicina paliativa y nada tiene que ver con eutanasia. Lo que pasa es que las personas a veces los confunden y los médicos empiezan a cruzar a
a andar en una zona gris donde hacen las cosas, pues qué pena decirlo, pero mal y sin esa claridad ética. Y pues normativamente sería pues un desacierto absoluto hacer una eutanasia encubierta. Entonces, mientras la motivación, el propósito, la preparación y el uso de los medicamentos son para un paciente que está con un sufrimiento, un dolor total después del punto de inflexión y en una fase final de vida, es lo indicado si eso se requiere para que esté sin dolor y es completamente necesario. Y nada tiene que ver con el propósito de dar una estocada final con un cóctel o con unas dosis en infusión, pues, haciendo que estoy haciendo una sedación, pero en verdad estoy haciendo una eutanasia de forma de, pues montando una farmacoterapia que es terminal. Entonces hay que tener distinción. Los médicos, yo los entiendo un poco, pero hay que seguir trabajando con ellos. Se van impacientando, no saben manejar, y eso es un tema que sería bonito hablarlo. O sea, estamos enseñados a hacer y no estamos enseñados a perder. Entonces, hay que entender que no estamos perdiendo cuando naturalmente tiene que llegar el final de vida, si estamos ganando mucho aportando con la sedación a que el paciente esté cómodo, pero muchos médicos todavía no lo perciben así. Y lo otro que hacen es por su propia incomodidad y a veces por presión de la familia, empiezan a impacientarse a ver que esa sedación está durando, el paciente puede estar así varios días, un tiempo indeterminado, y es cuando empiezan a enredarlo y a hacer cosas, como digo, de propósito y de intención diferente que son equivocados. Gracias. Gracias, doctora Ariani. Y por último, por el tiempo, por la acción del tiempo. Perdón, si me ¿Sí? permite, doctor Vicente, solo ¿Cómo un no? apunte Por que supuesto. quería comentar, apoyo lo que ha dicho la doctora Nora y a ver, nosotros manejamos el término que ha comentado María Dolores de refractario. ¿Cómo está el paciente? ¿Tiene un síntoma que se puede controlar con los medios ordinarios? Lo controlamos con los medios ordinarios. Si es incontrolable, entonces para eso está la sedación, pero tiene que ser un síntoma refractario que no se puede controlar por los medios ordinarios. Y a veces nos ha ocurrido que el paciente está tranquilo, está apacible y nos dice la familia, por favor, sédenle porque se está dando cuenta de que se está muriendo, ¿no? Y hay quien tiene la angustia y quien está necesitado de ayuda es la familia, pero si el paciente está tranquilo, está apacible, consciente o inconsciente, no necesita la sedación. La sedación está indicada, como muy bien ha dicho la doctora Nora, tiene sus indicaciones clínicas y la indicación clínica es cuando existe un síntoma refractario. Entonces, si existe, pues se seda. No existe, pues se le controla por los medios ordinarios o está tranquilo y apacible, no necesita sedación y puede morirse sin sedación perfectamente porque está tranquilo y apacible y se irá apagando poco a poco. Correcto, Encarna. Y por último, como les decía, hay una pregunta dirigida a los dos ponentes de Colombia por situaciones que él muy bien acá va a exponer, la señora Ana María Triana. Se sabe que de casos de aplicación de mal llamados cuidados paliativos, que con el protocolo de final de vida, las clínicas tienen muchos son de tipo eutanásico. Hago parte, dice ella, de un equipo de investigación jurídica y nos gustaría saber cuál sería la ruta a seguir para investigar estos casos, cómo identificar si lo que se está aplicando es cuidado paliativo integral humanizado o es un cuidado paliativo pro-eutanásico. Bueno, yo puedo empezar diciendo que Correcto. el cuidado paliativo, muchas gracias por la pregunta a la asistente. Eh, y el cuidado paliativo, o sea, son cosas, o sea, tienen que entenderse que son dos cosas diferentes. O sea, el cuidado es que no sé cómo uso los términos, pero el cuidado paliativo nunca es eutanasia. La eutanasia, como puse en mi exposición, no es una terapia, es una intervención
que por saber de farmacología, por tener destreza, por el conocimiento médico. Inclusive yo siempre he dicho que no lo deben hacer los médicos por permitirnos seguir siendo honradores de la vida de los humanos, más cuando sufren y necesitan nuestra atención. Entonces, medicina paliativa es una cosa y eutanasia es otra cosa, y no se deben confundir. Pero es muy difícil lo que usted está diciendo, y es cierto, detectar quiénes están encubriendo la eutanasia con la excusa de usar la medicina paliativa mal utilizada. Si ustedes miran, inclusive la ley Consuelo Davis es muy explícito que dice que la medicina paliativa es para seguir respetando y honrando la vida del paciente, no es para terminar la vida del paciente. Pero los médicos son muy hábiles, inclusive en el lenguaje, en no ser transparentes y francos, o sencillamente en hacer órdenes médicas que bajo el pretexto de paliación y en verdad no lo son. Yo sé que esto es muy delicado lo que estoy diciendo, pero yo vivo en los hospitales y clínicas, en las UCIs, hago consultas de ética clínica fuera de mi pediatría y medicina paliativa, y es algo muy común. Entonces, sería regio y pues que podría salir en la declaración que hacemos después de este primer foro, buscar cómo investigar bien esto, al menos pudiendo acceder a las clínicas donde tenemos acceso a la información, y hacer ese análisis para precisamente identificar y posiblemente, ojalá, corregir. Eso sería lo que pensaría yo que es lo mejor. Pues hay una frase que yo suelo utilizar y es: conoce, eh, conoce el planteamiento ético de quien te cuida y conocerás gran parte de tu futuro. Porque hay una línea muy fina en la sedación. Si la sedación, el objetivo no es que muera el paciente, es controlar un síntoma. Si el objetivo es controlar un síntoma, la cantidad de medicación, el tipo de medicación, o sea, la dosis, todo va a ser una. Si lo que quieres es terminar con la vida del enfermo, va a ser lo mismo, pero en mayor dosis, y morirá seguramente en un espacio de tiempo muy corto, porque ya que lo que quieres es el final de su vida, no lo vas a tener 2 días con una sedación. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado. Tampoco podemos pensar que porque el paciente ha muerto poco después de ponerle una sedación, pues la intención era una eutanasia. No. Pero el planteamiento ético del profesional es muy importante. Por eso es muy importante la formación ética de los profesionales a todos los niveles: médicos, enfermeras, auxiliares, todo profesional que tenga relación con el paciente, que tenga una buena formación ética, porque si no es incontrolable, ¿no? Y encima la ley apoya lo que no debería, ¿no? Es terminar de una forma pues muy dramática con la vida del enfermo, que es quitándole la vida, ¿no? Gracias. Doctor, el profesor Gamboa, ¿quién más tiene levantado la mano? El La doctor bajé Mario. porque concuerdo totalmente en lo que acaba de decir María Dolores. El asunto de fondo está en la formación que tienen los especialistas en cuidado paliativo, la formación ética y bioética. Muchas gracias. Gracias, profesor Gamboa. Doctor Mario. Eh, sí, doctor Vicente, yo creo que, a ver, es posible pensar que hay médicos que tienen formación en cuidado paliativo, pero que también tienen una concepción pro eutanasia. Y si lo enfocamos aquí en nuestro país, sabemos que existe la resolución 1216 del 2015, que establece directrices para la organización de comités que garanticen el derecho a morir con dignidad. Así se llama la resolución. Y, y sí, es muy difícil en realidad, como lo ha dicho la doctora María Dolores y el doctor Gamboa, pues es yo creo que es muy difícil dar con ese tipo de situaciones, pero en principio pensar que si existen unidades de cuidado paliativo, se supone que existen unos estándares de habilitación, ¿no es cierto? Se supone que
hay médicos y muchos tienen formación, médicos paliativistas que tienen formación en bioética. Y por otro lado, cuenta mucho también el testimonio de la familia, el testimonio de la comunidad. Y a través de indagar, em, digamos, a la familia sobre la situación final en la que terminó su ser querido, si fue cuidado paliativo o si fue sedación paliativa, pues yo creo que la familia en sí puede dar un indicio, puede dar una pista sobre en realidad qué fue lo que sucedió, ¿no? Si fue una sedación paliativa que se utilizó con fines preutanásicos o si fue en realidad y verdaderamente cuidado paliativo. Doctor Mario. Entonces podemos dar un espacio de tiempo para la segunda sección que vendría ahorita a las 2.